Yali, no toca lilica al tonac. Ashantlen, tlaxco tonali ticate, jipan tonali, matlacli, guan, yey, cosca, cuautli. Hoy, desde que el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la última casilla de esta 12ª trecena, la trecena nombrada Secuetzpalin. El tonali de hoy es matlacli, guan, yey, cosca, cuautli, 13 sopilote rey, una coordenada del rumbo del Huistlampa. El mismo rumbo con el que iniciamos en Secuetzpalin es el mismo rumbo con el que cerramos hoy en Matlacli, Huan, Yeycos, Cacuautli. Ha sido una trecena de muchos momentos maravillosos y simbólicos, porque cuando iniciamos la trecena hicimos el atado de los 52 años, encendimos un fuego nuevo. Y en Matlacli, Acatl, nos vimos reflejados en ese bulto mortuorio que es Iztlacoliuqui, el regente de la trecena con la flecha rota. Hicimos una ritualidad, ¿te acuerdas? Bueno, pues luego transitamos por la senda de los guerreros, desde 10 Acat, 11 Ocelote, 12 Cuautli, que es el que recién termina cuando el sol alcanza su cenit, para llegar a este último tonali, 13 Sopilote. ¿A quién tenemos en el numeral 13? A la señora Citlalinicue, de la falda de estrellas. La gran Tonacasigua en su versión más antigua trae el rostro descarnado, las garras de los pies son de águila, con ella coge las estrellas. Viene acompañada de Tosnene, la guacamaya verde. Y en el signo Coscacuautli tenemos a la maravillosa Itzpapalot, que también es una advocación de Tonacasiguat. Es la guerrera, la que se levanta de las cenizas, del fuego. Ella trae un fuego, pues un fuego divino, que es el que le da los tepames que trae en las alas. Trae una capa de invisibilidad. Y ella está presente también aquí para recordarnos que esta senda de los guerreros es una invitación a levantarnos igual que ella lo hizo, con toda la fuerza, con todo el tona. ¿Y a quién tenemos como señor de la noche? A Tonatio, que también nos está llenando de energía para que iniciemos la trecena que viene con toda nuestra fuerza, asumiéndonos como unos guerreros del Semanáhuatl. Aquí unas letras para hacer el recuento de esta senda de los guerreros y el cierre de esta trecena. La flecha, el jaguar y el vuelo del espíritu. Bajo el manto de la luna cazadora, en su plenitud plateada de perigeo, comenzó nuestro viaje. En el día Matlacli Acat 10 Caña, nos vimos reflejados en el espejo humeante de Iztlacoliuqui, un bulto mortuorio, un propósito hecho nudo, con la flecha del alma rota, tal vez. Fue una invitación a la quietud, un descenso voluntario a nuestro propio Mictlán. Allí, bañados en la energía lunar, no huimos de la oscuridad, sino que la capturamos para encender con ella una forja interior y restaurar la punta de obsidiana de nuestro destino. La senda del guerrero nos llamó entonces a la cacería más peligrosa, la del propio ser. En Matlaclihuanse Ocelot, 11 jaguar, nos convertimos en el felino que se acecha a sí mismo. En las orillas del Chignahuapan nos reflejamos, en ese río de espejos que nos devolvió un rostro, un mapa de heridas abiertas, de verdades que supuraban. Y en cada herida encontramos la medicina. Comprendimos que cada cicatriz era una estrella, cada tropiezo un lucero bordado en nuestra piel de jaguar o de ocelote, un testimonio cósmico de nuestra resistencia. De esa piel manchada de estrellas y barro sagrado brotó la metamorfosis. Nos despojamos de la forma conocida, nos volvimos alebrije del alma y en Matlaclihuan Omecuautli, 12 águila, nos crecieron alas. Regresamos del Mictlán no como sombras, sino como el sol mismo. Ascendimos con la fuerza de Tonatiuh, respirando el mundo como si fuera la primera vez, con el entusiasmo floreciendo en el pecho y el viento bajo las alas recién nacidas. Nos posamos en la cumbre del Cerro Azul, tan alto que las nubes eran nuestro suelo, allí donde Tlaloc desata su furia para bendecir la tierra, y desde ese atalaya divino, con la vista clara y el corazón encendido, trazamos las nuevas metas, los nuevos vuelos. Hoy la senda del guerrero concluye su trazo. El cielo nos nombra Matlaclihuan Yey Cosca Cuautli,
13 sopilote rey. El número 13 florece como el don del cumplimiento, la promesa de los cielos superiores que se abren. Somos el ave sagrada que desciende no para matar, sino para limpiar. En este acto final de autosanación, planeamos sobre los restos de lo que hemos sido y con la gratitud y sin juicio devoramos lo que ha fenecido. Las programaciones que nos ataban, los miedos infundados que anidaban en las sombras, los prejuicios que nos aislaban y esa soledad malentendida que nos hacía olvidar que somos parte de todo. Al liberarnos de ese peso muerto, nuestro espíritu se vuelve ligero. Acompañados por el canto esmeralda del tosnene, nos elevamos en un vuelo espiral hacia lo divino. Allá arriba nos espera Citlalinicue, la abuela de la falda de estrellas, con los brazos descarnados y abiertos, no en un gesto de muerte, sino de creación pura. Sus pies, garras de águila, nos recuerdan nuestro origen celeste. Y a nuestro lado, como un susurro de fuego, vuela Itzpapalot, la mariposa de obsidiana recordándonos la lección final de la guerra florida. Hay que saber morir como los guerreros cuya voz es un canto y cuyo pensamiento es la flor. La trecena se cierra, pero nuestro vuelo apenas comienza y para ello un canto al guerrero de alas de obsidiana que somos hoy. Oh guerrero de final de la senda, tú que te yergues en el umbral Matlaclihuan Yey del 13, donde el tiempo florece y la cuenta sagrada se cumple. Ya no cargas el peso del jaguar herido, ni la flecha rota del descenso al Mictlán. Hoy tu corazón es el del sopilote rey, el Coscacuautli, sabio y sereno, ancestral. Has hecho de tu espíritu un altar de purificación con la calma del que conoce los ciclos. Devoras el cadáver del miedo que te ataba, bebes el silencio de la soledad malentendida y limpias los huesos de tu memoria hasta dejarlos blancos, listos para Tonatiuh, para un nuevo sol. Ya no hay carga, ya no hay ancla, solo la levedad sagrada del que se ha vaciado para ser colmado por el cosmos. Y entonces las despliegas. No son alas de pluma, no son de carne ni de hueso. Son las alas de la misma Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, nacidas del fuego y afiladas en la noche, alas de humo y de ceniza sagrada que cortan el viento con la memoria de batallas floridas y el coraje de la que muere para dar vida. Cada latido de estas alas es un decreto, un canto de guerra y renacimiento. Con ellas asciendes, dejando el mundo como un mapa a tus pies y te encaminas al regazo de la abuela cósmica. No buscas un trono ni un descenso final, sino el pergamino nocturno de su falda. Vuelas hacia Citlalinicue, hacia su manto tejido de eternidad, pues tu destino ya no se escribe en la tierra, sino en el lienzo mismo de la creación. Tu vuelo es la tinta de luz, el trazo incandescente de una nueva constelación. Eres tú, guerrero Matlaclihuan Yey Coscacuautli, quien entre las estrellas de su falda se atreve por fin a continuar su propia historia. Yo te invito a que te asumas en este tonal y digas: hoy yo mismo soy Matlaclihuan Yey Coscacuautli. Poseo la fuerza de mi principio femenino, de la gran Citlalinicue, de la gran Itzpapalot. Me abro de capa para recibir el tona del sol maravilloso, porque soy un guerrero de esta tierra, del Semanáhuac, que forja y que sabe cuál es su camino, sin apego al resultado, sin miedo y con mucho corazón en la mano. Un placer compartir. Un saludo a todas mis amigas que son Coscacuautli y a todas esas mujeres maravillosas que he conocido en este camino. Bueno, son tantas mujeres maravillosas que me impulsan con su palabra, con su testimonio, con sus ganas de cambiar esta realidad, porque tenemos ese poder.
a través de vivir la cuenta Tonalpohualli y encontrar nuestra esencia divina, nuestro propio camino de autoconocimiento. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y a lo mejor pensaste, ¿dónde está Lili? No ha salido en estos Tonaltin que han pasado. Pero bueno, estoy haciendo muchas otras cosas más y por eso es que vamos a ir espaciando estas intervenciones, pero siempre estoy aquí a un WhatsApp de ti. Solo tienes que mandarme un mensajito al 272-237-1664. Timotasque, te quiero mucho. Gracias por permitirme entrar a tu espacio y sobre todo gracias por venir al mío.